Bien, en estos momentos nuestra sesión ha comenzado a grabarse. Buenos días a todos, bienvenidos sean a nuestra clase 63, la penúltima clase del curso, ¿vale? Y bueno, déjenme presentarles. Ok, bueno, fíjense bien. Vamos a terminar de revisar toda la parte o los pormenores. Ayer habíamos hecho un ejercicio relacionado a la serie de Maclaurin para la función exponencial. Evidentemente nosotros habíamos obtenido bajo un cierto grado, pero notamos que era una aproximación a la función, pero no era el valor exacto. Pero finalmente lo que teníamos en este sentido era justo la parte de querer aproximar una función. Entonces, por ejemplo, déjenme ir a GeoGebra y nuestra función del día de ayer era justamente la función exponencial. Entonces, a ver, déjenme aquí, voy a compartir pantalla. Teníamos nosotros que f de x era igual a e elevado a la x. Esa era nuestra función original. Y nosotros ayer hicimos, déjenme nada más ver cuál fue el orden en que nos quedamos. El orden en que hicimos nuestro polinomio de Maclaurin fue de orden 4. Entonces, evidentemente, nosotros tendríamos, por ejemplo, déjenme ponerlo así en GeoGebra. En GeoGebra es polinomio, y noten que aquí dice polinomio Taylor. ¿De quién? De la función f, valor de x es el valor en el cual tengo que evaluarlo, que recuerden que como era el polinomio de Maclaurin, se evalúa en 0 y el orden era de 4. Entonces, evidentemente, así nos quedaba nuestra respectiva función versus nuestra aproximación. Entonces, yo les decía, finalmente, la parte de lo que estamos haciendo en estos momentos es justamente ver la aproximación hacia cierta función o a cierto valor de mi función. Por ejemplo, si nos acercamos un poquito más, por ejemplo, notamos en el punto, pensemos 0.2, aquí este punto, pues ya vemos que en efecto las dos funciones coincidan. Entonces, básicamente esa es la idea, porque, ojo, si nosotros consideramos, vamos a suponer otro polinomio, pensemos, seguimos en Maclaurin, déjenme poner aquí polinomio Taylor, entonces vamos a poner la función f, valor de x que siga siendo 0, y el orden, pensemos que en el orden va a ser de orden 12, noten cómo se va acercando la función, ese es claro de orden 12, vamos aquí a ver polinomio, Taylor de la función f, el valor que siga siendo en 0 y el orden que sea 24, por ejemplo. Noten cómo se va cada vez más acercando a mi función. Ahora, ¿de qué depende justamente esto? Bueno, depende de qué tan buenos seamos para ir calculando las respectivas derivadas y obviamente que nosotros tengamos a bien considerar como que la función o nosotros podemos calcular la derivada de dicha función tantas veces sea necesario. Entonces, prácticamente esa fue la idea y justamente nos vamos a basar en este último tema de nuestra planeación en ir aproximando ciertas cosas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que hicieron, bueno, como yo ayer les comentaba una breve historia, Brooke Taylor fue quien se le debe, en este caso, el honor a este tipo de aproximaciones mediante una serie de potencias. Pero Maclaurin lo que hizo fue popularizar cuando tenemos nosotros el valor cuando se evalúa en 0. Entonces, en este caso, Maclaurin hizo más aportaciones con respecto, o sea, me refiero a más ejemplos donde se pueden aplicar justamente un polinomio cuando tenemos que nuestro valor de A o nuestro valor inicial es 0. Es decir, cuando tenemos una serie de potencias nada más de x elevado a la k. Entonces, en sí se basa en una función. Sin embargo, el polinomio de Taylor, ya si lo vemos desde la perspectiva más elemental, se basa en ir aproximando curvas que si ustedes recuerdan en sus proyectos que están haciendo sobre ya sea una botella de perfume, ya sea una botella de refresco o una botella de agua, ustedes tienen que ver toda esa parte de asignarle, por eso vean que teníamos nosotros que asignar la función polinomio y denotábamos los puntos. Y aquellos que, bueno, ya me han presentado en tiempo y forma el trabajo, se han dado cuenta que a veces se puede ajustar, a veces no,
Prácticamente aquí estamos haciendo un polinomio de Taylor, pero lo estamos haciendo desde la perspectiva más elemental posible. O sea, no tenemos una función como base. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando ayer definimos la función o la serie de Taylor, dijimos que necesitamos una función para saber a quién tenemos que aproximar. Nosotros estamos haciendo el trabajo más pesado, que es no tenemos función, pero aproximamos mediante cierto polinomio que pasa por ciertos puntos. Entonces, el hecho de que nosotros hagamos cualquier diseño, es decir, aquellos que, por ejemplo, se dedican a dibujar, a pintar de pronto, utilizan implícitamente un polinomio de Taylor porque tratan de aproximar, pensemos, si vamos a, pensemos nosotros en un ejemplo, pintamos una montaña, evidentemente nos fijamos en que las proporciones sean lo más adecuada posible. O si, por ejemplo, hacemos un dibujo, pensemos de una persona, tratamos de que sea lo más exacto posible. Prácticamente estamos ocupando nuestra serie de Taylor, pero les decía, esto es desde un modo más arcaico, más robusto. Lo ideal es tener una función y aproximarlo, pero se puede también para otro tipo de situaciones y ese era mi objetivo en dejarles la situación de la botella, porque no solamente es un volumen en sólidos en revolución, también se basa en ir construyéndolo, por eso les decía, y algunos me preguntaban por correo que estaba muy sencillo esa parte y que sin nada se iba a dejar eso, sí, pero vean qué tanto tiene. Ya calculamos, por ejemplo, la longitud de arco, el área debajo de la curva, todo ya calculamos allí. Muy bien, perfecto. Entonces, aclaro, esto fue como un recordatorio y eso es a donde queremos llegar con respecto a la serie de Taylor o bien en su particularidad la serie de Maclaurin. Todo este desglose de aplicaciones de series de potencias, ustedes las van a ver justamente en una materia que se llama análisis numérico, que es donde van a ver, por ejemplo, qué pasaba cuando las integrales no se podían resolver por los métodos que vimos. Entonces, uno trata de aproximarlo mediante ciertos valores. Inclusive, por ejemplo, cuando lleguen a ecuaciones diferenciales, que van a ver algo que se le llama aproximación de una ecuación diferencial mediante el método de Euler, Euler mejorado, Runge-Kutta, que es otro de los métodos más sofisticados, se van a dar cuenta que todo va a depender justamente de una serie de potencias, ¿vale? O lo más cercano posible a una serie de potencias. Entonces, reitero, para ello me interesaba llegar justo a esta parte del polinomio de Taylor. Afortunadamente lo logramos, pero bueno, vamos a dar la contextualización que realmente merece. Bueno, voy a dejar de presentar y déjenme colocar mi presentación original. Ok, perfecto. Entonces aquí tenemos clase 63 de cálculo integral. Bienvenidos sean nuevamente. Y bueno, vamos a comenzar. Entonces recordemos, por ejemplo, que el polinomio de Taylor o también llamado serie de Taylor, recuerden, serie porque parte de una serie de potencias y polinomio porque al final cuando yo desarrollo mi respectiva serie de potencias me genera un polinomio de orden késimo. Y que bueno, ayer habíamos comentado que nosotros necesitamos que la función sea con respecto a las derivadas de todos los órdenes posibles. Asimismo, por ejemplo, nuestra f de x la podemos llamar p subíndice k y aquí tendríamos f sub k, es decir, la función derivada. Esta parte representa la derivada de una función, es lo que ayer habíamos comentado. Y bueno, se pide que la función tenga derivadas de todos los órdenes sobre el intervalo c a d y decíamos que si A era igual a 0, es decir, este valor se cambia hacia el 0, es a lo que conocemos como el polinomio o serie de Maclaurin, ¿sale? Les decía, sé que al final es una serie de Taylor en particular, o sea, es cuando A vale 0, sin embargo, se le asocia a Maclaurin por todas las aplicaciones que hizo y que vamos a ver a continuación. Reitero, él empezó inclusive con el ejemplo que yo les puse en la clase anterior, aproximarlo de grado 5, la función exponencial. Pero como en ese tiempo, pues no había máquinas, pues imagínense, o sea, tenía que hacer como todos los cálculos para poder realizar el polinomio y se dio cuenta que había una cierta similitud entre esa aproximación con respecto a la función exponencial. ¿Vale? Ok, entonces, pero vamos a verlo desde un punto de vista ya general. Vamos a trabajar con las funciones, por ejemplo, exponencial, seno y coseno. Inclusive en el trabajo publicado por Maclaurin en 1715,
hizo más aportaciones, por ejemplo, cómo aproximamos hacia el seno hiperbólico, el coseno hiperbólico, la tangente inversa, pero nosotros nada más vamos a ver exponencial, seno y coseno desde el punto de vista general. ¿Por qué, muchachos? Bueno, porque en este sentido, lo que nos interesa en el polinomio de Taylor son las aproximaciones o ya bien que podemos hacer en el contexto real. No demerito esa parte, sin embargo, sí es importante verlo porque como les decía, en los cursos posteriores les van a preguntar, ¿y cuál era a ver la serie que denota la serie de Taylor para el exponencial, para el seno, para el coseno? Entonces, aún así también tiene muchas aplicaciones que vamos a ver a continuación. Entonces, fíjense bien, déjenme aquí, voy a duplicar diapositiva y vamos a encontrar, encuentra la serie de Maclaurin para la siguiente función. Ok. Bueno, fíjense bien, nuestra función va a ser, pues ya como les había anticipado, la exponencial. Entonces, muy bien, aquí está, vamos a poner aquí la instrucción. Y bueno, si nos están pidiendo la serie de Maclaurin, entonces aquí el polinomio de Taylor no va. Y tendríamos esta parte. Bueno, recuerden que nosotros ayer habíamos comentado que si, por ejemplo, tenemos que la función, y lo voy a poner en otra tonalidad, está en tamaño 19, déjenme bajarle el tamaño 18. Ahí está. Por ejemplo, si nosotros tenemos la función f de x y que sea e a la x, su función evaluada en cero, porque aclaro, cuando me dicen serie de Maclaurin es porque aquí tengo que evaluar en cero, sería en este caso e elevado a la cero, pero e elevado a la cero es igual a 1. Recuerden, por ejemplo, que cuando nosotros tenemos la derivada de orden 1, que la vamos a denotar ya no con la notación prima, sino para ser consistentes, lo vamos a denotar desde esta perspectiva. Vamos a poner paréntesis y aquí va a ser 1. Aquí nosotros tendríamos que la derivada va a ser la misma y evaluado también va a ser la misma. Ojo aquí porque esta notación de la derivada en términos de un exponente, pero que el exponente lleve paréntesis, ustedes lo van a ver a detalle en ecuaciones diferenciales, porque de pronto se tiende a pensar que podemos tener derivadas de varios órdenes. Entonces, ojo, esta notación es justamente relacionado a derivadas para que no se les vaya a olvidar en el siguiente curso. Muy bien. Yo encantado si me lo asignan, porque es uno de los cursos que más me gusta, pero bueno, si no, pues no hay problema. Ok. Y tendríamos igualmente cuando sustituimos de orden 2, de orden 3, y si nos damos cuenta, por ejemplo, las derivadas de esos órdenes y evaluado en el punto 0, nos va a quedar siempre 1. Entonces, evidentemente nosotros, bueno, déjenme ponerlo nada más para tener en cuenta todo esto. Tendríamos nosotros en este caso, sería 5 aquí, y tendríamos que la derivada de orden 5 evaluado en 0 nos queda 1. Por lo tanto, si se dan cuenta, toda esta parte de la derivada késima siempre nos va a dar, evaluado en el punto 0, siempre nos va a quedar 1. Por lo tanto, nuestro polinomio késimo se va a definir de la siguiente forma. Tendríamos nosotros igual y tendríamos en este caso, sería nada más el 1. Y bueno, esto nos quedaría de la siguiente manera. Tendríamos nosotros, sería igual, tendríamos en este sentido, sería x elevado a la k, x elevado a la k. Y bueno, evidentemente aquí, aclaro, uno puede obtener, por ejemplo, el radio de convergencia y el intervalo de convergencia. Yo no lo voy a hacer ahorita porque nada más me están pidiendo determinar la serie de Maclaurin, pero sí es importante mencionar que necesitamos, y claro, eso puede ser un ejercicio ya sea del último examen semanal que se los voy a dejar mañana o bien del examen parcial, que aclaro es un cuestionario que ustedes van a hacer desde casa, ¿vale? Asimismo, mañana les voy a comentar todos los pormenores y lo voy a establecer en mi diapositiva para que ya quedemos todos claros en qué es lo que va a pasar, ¿vale? Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, una vez que ya tenemos esa expresión, pues vamos a tener que desarrollarlo a fin de que podamos establecer cómo se comporta nuestro respectivo polinomio. Entonces,
Evidentemente aquí, y lo voy a cambiar de color, tendríamos nosotros lo siguiente. Sería e elevado a la x es igual, y déjenme borrar esta expresión porque nada más lo que me interesa es esta expresión que es x elevado a la k sobre k factorial, y esto nos genera de la siguiente forma. Si k es igual a 0, tendríamos nosotros, en este caso, sería x elevado a la 0 entre 0 factorial, más me quedaría fracción, me quedaría x elevado a la 1, espérenme porque aquí le puse 12, entre 1 factorial. Ah, ahí está. Más tendríamos nosotros fracción y me quedaría x elevado al cuadrado sobre 2 factorial. Más tendríamos fracción, sería x elevado al cubo sobre 3 factorial. Más me quedaría fracción, me quedaría x elevado a la cuarta sobre 4 factorial y así sucesivamente. Entonces, evidentemente nosotros podemos decir que nuestra serie de Maclaurin para la función eh, exponencial sería esta expresión, que es algo que ustedes de pronto les pueden decir o les pueden preguntar en un examen. Ahora, x a la 0 es 1 y 0 factorial es 1. Entonces, esto lo podemos simplificar aquí y aquí tendríamos nada más x sobre 1 factorial. Así lo dejamos, así es como se suele expresar y notamos que la aproximación de, bueno, ni siquiera es aproximación porque ya tenemos todos los datos y los pormenores correspondientes. Ok. Este azul está bien. Tenemos que la exponencial se puede dar mediante una serie de potencias de la siguiente forma. Los 3 puntos suspensivos indican que continúa, pero ya tenemos este polinomio y aclaro, esto es algo que ustedes van a ver a detalle en el siguiente curso y si no, en análisis numérico, que es donde sí tienen que ver todas las situaciones habidas y por haber relacionados a la exponencial y a su respectiva aproximación. Ok. Y es justamente lo que les puse en GeoGebra, ¿no? Que de pronto va a depender de cuántas, de qué orden sea nuestra derivada a fin de que podamos aproximarlo de una mejor manera. Se entiende que va al infinito porque allí es donde ocurre la mejor aproximación. Recuerden que infinito no se considera un número, pero sí se considera un número que es muy, muy grande. No se sabe cuál es, pero es un número muy grande, ¿vale? Ok. Anótenlo por favor para que podamos continuar. Nos falta encontrar la serie de Taylor para la función seno y posteriormente para la función coseno. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, perfecto. Bueno, fíjense bien. Vamos nosotros ahora a realizar la serie de Maclaurin para la función seno de x. Y bueno, vamos a ver un ejercicio contextualizado. Entonces, a ver, déjenme duplicar diapositiva. Y aquí tendríamos f de x, sería el seno de x. Ok, fíjense bien. Voy a quitar estas expresiones y bueno, a ver, f de x sería el seno de x. De tal manera que f evaluado en 0, recuerden, cuando me dice serie de Maclaurin es porque el punto donde voy a evaluar será en 0. No necesito yo decirles alrededor del 0, se entiende ya cuando tenemos la serie de Maclaurin. Bien, sería seno de 0, esto me queda 0. Ok, derivada de orden 1, la derivada del seno es justamente el coseno de x. Déjenme aquí, voy a tenerlo aquí.
y su derivada evaluado en cero me quedaría coseno de cero. Eso me queda 1. Bien, derivada segunda. La derivada del coseno es el menos el seno de x. Y bueno, evidentemente, cuando nosotros sustituimos, nos va a quedar menos el seno de cero y esto es igual a cero. Bien, siguiente. Tendríamos nosotros, sería la derivada de orden 3. La derivada del menos seno, bueno, sería aquí el menos, y derivada del seno es el coseno de x. De tal manera que la derivada de orden 3 evaluado en cero me va a quedar menos el coseno de cero, y esto es igual a menos 1. Bien, derivada del coseno es el menos seno, y con el menos que está afuera me quedaría seno de x. Ok, su derivada de orden 4 evaluado en cero me va a quedar el seno de cero, y esto es igual a 0. Derivada de orden 5, derivada del seno, sería el coseno de x. Y bueno, evidentemente aquí tendríamos nosotros su derivada de orden 5 evaluado en 0. Me quedaría en este caso coseno de 0, que esto es igual a 1. Y finalmente tendríamos, déjenme hacer una más. Okay, déjenme hacer una más. La derivada de orden 6 del coseno sería el menos seno, menos el seno de x, y la derivada de orden 6 evaluada en 0, tendríamos nosotros, sería menos el seno de 0, que esto es igual a 0. Entonces, aquí tenemos que hacer una pequeña pausa para tratar de ver qué es lo que está pasando o qué me arrojó mi respectivo, mi respectivo cálculo de la derivada. Si nos damos cuenta, aquí aclaro, esta es la derivada de orden 0. La derivada de orden 0 es que quiere decir que no derivamos, ¿vale? Entonces, nos queda 0. Derivada de orden 1 es 1, de orden 2 es 0, después menos 1, 0, 1, 0. Y entonces, ¿qué está pasando? Bueno, si nos damos cuenta, en las derivadas de orden par, que por ejemplo es la derivada de orden 0, derivada de orden 2, derivada de orden 4 y derivada de orden 6, nos va a quedar que todo eso va a dar 0. Entonces, aquí nos ponemos a pensar justamente en que en las derivadas de orden par, la función tiende a anularse. Y vean qué es lo que sucede con las derivadas de orden impar, porque en ese caso cambia, porque pensemos, para el primero de ellos, la derivada de orden 1 nos da 1, derivada de orden 3 es menos 1, 5 sería 1, y por ejemplo, ¿qué pasaría con la derivada de orden 7? A ver, fíjense bien. Claro, no las vamos a calcular todas porque eso es pesado, sin embargo, nos podemos dar una idea de qué puede suceder. Entonces, derivada de menos el seno sería el coseno de x, y su derivada evaluada en 0, tendríamos nosotros, nos quedaría en 0, sería menos el coseno de 0, y esto es igual, nos quedaría menos 1. Entonces, noten cómo en la parte de la situación impar es una serie como alternante, 1 menos 1, 1 menos 1, y así tendría que ser. Entonces, evidentemente, nosotros tendríamos dos cosas aquí importantes a rescatar. La primera de ellas es que para las derivadas de orden par, la función se va a hacer 0, y para las de orden impar tendríamos nosotros que va a ir alternado. Entonces tendremos que modificar nuestra serie de Maclaurin a fin de que todo me quede lo más impar posible, si lo vemos desde esa perspectiva, ¿vale? Pero bueno, anótenlo por favor y ahorita vamos a ir creando nuestra respectiva serie.
Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, perfecto. Bueno, fíjense bien. Para asociarle su respectivo polinomio de Maclaurin, recuerden, si digo polinomio o serie, estamos hablando de lo mismo, se le conoce de ambas maneras, ¿vale? Entonces, déjenme ir a la definición del polinomio de Maclaurin. Entonces, aclaro, aquí nos quedaría que el polinomio de grado késimo nos quedaría de la siguiente forma. Recuerden que es muy importante mencionar que cómo lo vamos a modificar para la función seno. Entonces, ojo, a ver, espérenme aquí tantito, déjenme aquí, pongo aquí la definición. Este es el polinomio de Maclaurin, ya visto desde una perspectiva general, pero lo tenemos que adaptar nosotros. Para ello, vamos a tener aquí, sería seno de x es igual, nos quedaría. Y bueno, aquí nosotros en las respectivas derivadas notamos que me va a dar un valor alternado, es decir, a veces va a ser uno, a veces va a ser uno, a veces un menos uno y así sucesivamente. Entonces, aquí nosotros sabemos que para agregar algo alternado debemos de colocarle K. No hay más. Ahora, para indicarle a mi X que solamente tenemos índices, en este caso impares, y también aquí que sea impar, nada más recuerden que la manera en cómo denotamos un número impar es con 2K más 1. Y aquí tendríamos también, sería en este caso, 2K más 1, ¿vale? Así es como denotamos un número impar. Si alguien tiene dudas de por qué salió esto, avíseme sin ningún problema y le explico con todo gusto. Ok, entonces, a ver, esto es igual. A ver, hasta aquí. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿No? Ok. Bueno, fíjense bien, vamos a ir desarrollando los respectivos términos para ver quiénes sería la serie de Maclaurin para la función seno. Entonces, por ejemplo, en el primer caso tendríamos, ¿qué sucede para k igual a 1? Para k igual, perdón, en 0. Si es 0, entonces aquí tendríamos menos 1 a la 0, que eso va a ser 1. Si sustituimos ahí nos quedaría 2 por 0, me quedaría 0 más 1, me queda 1 factorial. Y aquí tendríamos x elevado 2 por 0 es 0 y solamente me queda x elevado a la primera potencia. Siguiente, si k es igual a 1, entonces tendríamos menos 1 elevado a la 1 y esto me quedaría menos fracción y aquí me quedaría 1. Si k vale 1, nos queda 2 por 1 es 2 más 1, me queda 3 factorial. Ya estamos aquí anotando que solamente están definidos para los impares y nos quedaría aquí x elevado al cubo, porque recuerden que esta expresión 2k más 1 es la misma acá arriba. Entonces, siguiente, nos quedaría ahora 1 positivo. Entonces sería más, tendríamos nosotros 1 entre, si sustituimos para k igual a 2, 2 por 2 es 4, más 1 me queda 5 factorial por x elevado a la quinta. Siguiente me quedaría menos, me quedaría 1 entre, me quedaría el siguiente número impar, sería 7, y sale justamente cuando sustituimos k igual a 3. 3 por 2 es 6, más 1 me queda 7. Pero claro, aquí no se nos olvide que va 7 factorial multiplicado por x elevado a la séptima potencia. Más tendríamos nosotros, fracción, sería 1 entre, si k vale 4, 4 por 2 son 8, más 1 me queda 9 factorial por x elevado a la novena potencia. Y así sucesivamente, nosotros podemos decir que esa sería la expansión o la serie de Maclaurin para la función seno. Entonces, aquí nosotros podríamos concluir lo siguiente, o sea, tendríamos nosotros que la expresión se transforma de esta forma, de esta manera. Reitero, si alguien tiene alguna duda, bueno, aquí podríamos simplificar, por ejemplo, sería aquí nada más x, porque 1 sobre 1 factorial es 1, 1 entre 1 es 1 y x a la 1 me queda x, por 1 me queda x. Y ahí nos quedaría nuestra respectiva serie de Maclaurin, ¿vale? Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? No, maestro. Ok, perfecto. No, profesor. Muy bien. Reitero, cualquier duda con toda confianza, ¿eh? Ok, anótenlo para pasar a un ejercicio que ustedes ya habían visto en cálculo diferencial.
Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Bueno, fíjense bien, vamos a ir a un ejercicio contextualizado para que entendamos por qué es importante calcular la serie de Maclaurin para la función seno. Inclusive, esto es uno de los que presentó el mismo Maclaurin en su libro en 1715. Entonces, fíjense bien. Eh, Déjenme poner esta parte, la quito. Ujú. Y déjenme aquí seguir preservando la serie de Maclaurin para la función seno. Entonces, fíjense bien, demuestre el siguiente límite. Demuestre el siguiente límite. Entonces, ojo aquí, porque nuestro límite nos queda de la siguiente manera. Ustedes habían visto, por ejemplo, cuando tenemos en cálculo diferencial y en particular estamos viendo los límites trigonométricos, sabemos nosotros que el límite cuando x tiende a cero de seno de x entre x, esto me va a dar igual a 1, ¿sale? De hecho, siempre que veían límites trigonométricos, siempre trataban como de adecuarlo a fin de que quedara en esta parte. No había como tal una demostración y era cuando llegaban a la regla del L'Hopital que veían una demostración ir derivando, pero no puedo decirle que la primera porque la otra demostración se basa en ir construyendo ciertas proporciones con respecto a X y al seno de X con respecto a un triángulo rectángulo y utilizan el hecho de que son cateto opuesto e hipotenusa. Pero una de las demostraciones que hizo Maclaurin fue la siguiente. Entonces, fíjense bien, tendremos aquí prueba. Consideremos la serie de Maclaurin para la función seno. Entonces, ojo acá. ¿Cómo lo tenemos que ver? Bueno, fíjense bien. Tendríamos nosotros que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x, claro, aquí le voy a quitar el 1 porque esto es a donde queremos llegar, obviamente. Entonces tendríamos nosotros aquí esta expresión y voy a sustituir la serie de Maclaurin. Entonces, ojo acá, tendríamos en este caso esta expresión, sustituimos aquí y algo que nos vamos a dar cuenta es justamente que vamos a tener que ir dividiendo. Es decir, recuerden que aquí cada uno de estos divide entre x. Y por ejemplo, aquí que tenemos x al cubo entre x, se restarían los exponentes. Por lo tanto, nos quedaría de la siguiente manera. Tendríamos nosotros, déjenme poner ese límite desde otra perspectiva. Déjenme aquí, voy a ponerlo en otro color. No, rosa ya utilicé. A ver, este color morado. Entonces nosotros tendríamos en este sentido, tendríamos fracción y sería x entre x es 1 menos me quedaría 1 sobre 3 factorial. X a la 3 entre x nos queda x elevado al cuadrado más me quedaría 1 sobre 5 factorial. ¿De quién? Nos quedaría de x elevado 5 menos 1, me queda de x elevado a la 4. Perdón, es menos, me quedaría 1 sobre 7 factorial. Y aquí tendríamos x a la 7 entre x, nos queda x elevado a la sexta potencia, más 1 entre 9 factorial, por x elevado, no, el x elevado a la 9 entre x nos quedaría x elevado a la octava potencia. Entonces tendríamos aquí x elevado a la octava potencia y algo hice mal aquí. Ok, a ver, x a la octava potencia y así sucesivamente. Y bueno, en este sentido, si sustituimos para x igual a 0, notamos que esto es un polinomio, entonces no hay indeterminación porque todo se pone 0 excepto el primero y justo es a donde queríamos llegar. Ahí está ese límite demostrado mediante la serie de Maclaurin. No está difícil, únicamente tenemos que construir la serie de Maclaurin para la función seno. Ahí hay una de las aplicaciones que tenemos que justamente nos van a ayudar para ir aproximando ciertos límites. Aclaro, no se puede para todos, pero sí en algunos de ellos considerar la respectiva serie. Aclaro, digo serie de Taylor porque de Maclaurin es un caso particular, que es cuando A es igual a 0. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta?
¿no? Ok. Entonces, bueno, pues ya saben ustedes, ya tenemos ahí una primera aplicación sobre resolución de límites. Reitero, inclusive también se pueden aproximar integrales mediante el polinomio de Taylor. Ujú. Bien, anótenlo por favor y vamos a dar la última serie de Maclaurin ya en modo general, es decir, con su respectiva serie del infinito para la función coseno. Y posteriormente vamos a pasar a las respectivas aproximaciones. Existe otro límite que también es muy popular dentro de los límites trigonométricos, que es cuando se refiere al coseno. Pero aclaro, ese creo que se los voy a dejar como examen semanal. Ya nada más tienen que seguir la serie de Maclaurin para la función coseno. Bueno, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, perfecto. Bueno, fíjense bien. Vamos ahora a determinar, y creo que lo voy a poner desde... Yo creo que desde aquí. Sería, voy a duplicar y lo voy a llevar hasta aquí. Tendríamos nosotros, vamos a encontrar la serie de Maclaurin para la función coseno de x. Bueno, lo primero que tengo que hacer, porque aclaro, vamos a tener que llevarlo dentro de una serie infinita, es verificar cómo se están comportando sus respectivas derivadas y evidentemente evaluado en el punto, como me está pidiendo en Maclaurin, sabemos que va a ser evaluado en cero. Entonces, si nosotros tenemos la función f de x, que sería coseno de x, su serie, bueno, su función evaluado en cero, nos quedaría coseno de cero, que esto es igual a 1. Ahora, la derivada de orden 1, la derivada del coseno sería menos el seno, ajá, de x, y en este caso, cuando evaluamos, sería menos el seno de 0, y esto es igual a 0. La derivada de orden 2, la derivada de menos el seno, bueno, sabemos que la derivada del seno sería el coseno de x, y tendríamos que su derivada de orden 2 sería menos el coseno de 0, que esto es igual a menos 1. Derivada de orden 3, la derivada de menos el coseno sería, en este caso, la derivada del coseno es el menos el seno, pero con el menos que está ahí se vuelve seno de x, y tendríamos que su derivada de orden 3 sería el seno de 0, y esto me quedaría igual a 0. Derivada de orden 4, derivada del seno, sería aquí el coseno de x. Y su derivada evaluada en ese punto nos queda coseno de 0, esto es igual a 1. Derivada de orden 5, la derivada del coseno sería menos el seno de x, ajá, y la derivada de orden 5 evaluado en 0 nos quedaría menos, a ver, ojo, sería menos el seno de 0, y esto es igual a 0. Bien, derivada del seno sería coseno, y con ese menos se vuelve coseno negativo. Aquí está, menos coseno de x, y su función derivada nos va a quedar menos en coseno de 0, esto es igual a menos 1. Derivada de orden 7, derivada del coseno es el menos seno, y con ese menos se vuelve seno de x, y bueno, su función evaluada en ese punto sería el seno de 0, que esto es igual a 0. Y ojo aquí porque vamos a tener que analizar el comportamiento. Por ejemplo, noten qué sucede para la parte de
pensemos nosotros la situación para las funciones de orden par en respecto a las derivadas. Orden 0 da 1, 0, 2 es menos 1, 1, menos 1, y bueno, muy seguramente el otro va a ser 1. Entonces tenemos esa situación alternante. 1 menos 1, 1 menos 1. Y notamos que para las derivadas de orden impar se va a tender a irse a 0. 0, 0, 0 y aquí tienen 0. Entonces, a diferencia con la función seno, que en el caso era para las funciones impares donde había cierta alternancia con respecto a los números, ahora aquí nosotros lo tenemos, pero para las situaciones o las derivadas de orden par. Entonces, evidentemente, pues sí, tenemos que ser muy, muy claros al momento de ver cómo es que vamos a tener que trabajarlo, ¿sale? Entonces, bien, anótenlo por favor y ahorita hacemos los pormenores porque ya sabemos que tiene que ser par. Bien, anótenlo y ahorita continuamos. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, bueno, entonces les decía, lo que tenemos que hacer ahora es analizar qué sucede con respecto a los parámetros correspondientes. Para ello, déjenme traer aquí, okay, a ver, tendríamos estas expresiones. Déjenme borrar esto. Ok, ahí está. Bueno, ¿qué sucede para la función coseno? Bueno, para la función coseno, recordemos que nos va a quedar coseno de x es igual, tendríamos nosotros, ok, las derivadas están alternando, entonces evidentemente por eso esto sí es válido, menos 1 elevado a la k, pero para indicarle a nuestra serie de Maclaurin que esto debe de ser de orden par, recuerden que nada más tendríamos nosotros que poner aquí 2k factorial entre x elevado a la 2k. Es muy parecido, entonces ojo aquí. Vamos a desarrollar algunos términos, por ejemplo, para k igual a 0 me queda 1 entre, aquí me quedaría 2 factorial por, perdón, me quedaría x 0, porque 2 por 0 es 0. Entonces me quedaría x elevado a la 0. Siguiente me quedaría menos, porque es k igual a 1. Tendríamos, aquí sería 2 por x elevado, me quedaría a la 2. Siguiente me quedaría más 1 sobre, cuando k vale 2, me quedaría 4 aquí. Y aquí tendríamos x elevado a la cuarta potencia. Ojo, esta parte coincide con este porque tienen aquí 2k y 2k. Entonces, este fue para k igual a 0, k igual a 1, k igual a 2, k igual a 3, sería 3 por 2 me quedaría 6, me quedaría negativo, porque es k igual a 3, y aquí me quedaría
x elevado a la sexta potencia. Siguiente es positivo y me queda para 4, 2 por 4 me quedaría 8 y me quedaría x elevado a la octava potencia. De tal manera que si yo simplifico para la función coseno, ok, déjenme lo pongo así, coseno de x, esto va a ser igual. Y bueno, aquí por ejemplo puedo yo desarrollar nada más el 0 factorial, sabemos que eso va a ser 1 y x a la 0 nos queda también 1. Entonces, ojo acá, tendríamos aquí que esto nos quedaría 1 y en el otro caso así nos quedaría y esa sería nuestra respectiva representación mediante la serie de Maclaurin para la función coseno. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a qué fue lo que hicimos? Ok, perfecto. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, perfecto. Bueno, fíjense bien. Ahora vamos a tener que hacer nuestras respectivas aplicaciones derivadas justamente del polinomio de Taylor. Entonces vamos a poner como título polinomio de Taylor aplicaciones. Y vamos a ir a nuestra primera aplicación. Aclaro, esto fue la serie de Maclaurin, pero si bien no hemos visto a detalle con respecto al polinomio de Taylor. Entonces, fíjense bien, vamos a poner aquí, encuentra el polinomio de Taylor para la siguiente función. Aquí acá pongo la función de orden 6 alrededor es el valor que voy a tomar, alrededor de 1. Ok, fíjense bien. Tendríamos esta expresión y la función sería, en este caso, tendríamos f de x es igual al logaritmo, ojo, aquí le pongo logaritmo natural de x y aquí le voy a poner grafique para que veamos las distintas como similitudes que se tienen. Ahora, recordemos que para el polinomio de Taylor, aquí nosotros tendríamos la función evaluado en ese punto a que me lo están dando y aquí tendríamos nosotros x menos a. Eso es lo que tendríamos en un polinomio de Taylor. Sabemos que debemos de tener la derivada de orden 6. Entonces, de orden 6 justamente se basa en esa parte. Ok, perfecto. Bueno, vamos ahora a calcular sus respectivas derivadas, pero antes vamos a ver qué sucede con la situación de su respectivo, la respectiva función evaluado en ese punto. Entonces, bueno, en primer lugar sabemos que f de x es el logaritmo natural de x y si evaluamos f de 1, tendríamos nosotros f de 1 sería el logaritmo natural de 1, que esto es igual a 0. Ok, bien, vamos ahora con su primera derivada, que claro, lo voy a poner en términos con respecto a un exponente y me quedaría derivada de orden 1. La derivada del logaritmo natural, recordemos que va a ser 1 sobre x. Y bueno, tendríamos nosotros que sustituir la primera derivada evaluado en 1. Entonces, esto me quedaría 1 sobre 1. Esto es igual a 1. Perfecto. Derivada de orden 2.
tendríamos nosotros para las de orden 2, recuerden que si nosotros llevamos este 1 sobre x como x elevado a la menos 1, queda como, bueno, tendríamos, bajamos el menos 1 y nos quedaría 1 entre x elevado al cuadrado. Y bueno, evidentemente cuando nosotros tomamos aquí su respectiva derivada evaluado en 1, tendríamos nosotros, nos quedaría 1 entre, y aquí me quedaría 1 elevado al cuadrado, y esto me quedaría igual a menos 1. Aquí no es como en la función seno o coseno que podríamos decir cómo va el comportamiento, lo vamos a tener que ir desarrollando, y más aún porque nos están pidiendo de orden 6, no es de orden infinito. Entonces, bueno, vamos ahora con la tercera derivada. Tendríamos aquí la tercera derivada, sería cuando nosotros tendríamos aquí x elevado a la menos 2, ese menos 2 baja y nos quedaría aquí positivo, y aquí me quedaría 2, y aquí me va a quedar x elevado a la 3. De tal manera que la función, al derivarlo y evaluarlo en 1, me quedaría 2 sobre, me quedaría 1 elevado al cubo, y esto es igual, nos quedaría igual a 2, porque 1 al cubo es 1, entre 1, perdón, me queda otra vez el 2. Muy bien, derivada de orden 4, tendríamos nosotros, sería de orden 4, tendríamos nosotros, sería el 2, bueno, subimos, va a quedar como x elevado a la menos 3 por 2 me quedaría 6, pero va a ser negativo, y tendríamos aquí x elevado a la cuarta potencia, de tal manera que su derivada de orden 4 evaluado en 1 nos quedaría en este caso como 6 entre, me quedaría 1 elevado a la cuarta potencia, y esto es igual a menos 6, porque 1 elevado a la cuarta me quedaría 1, y bueno, cuando dividimos me queda menos 6. Derivada de orden número 5, tendríamos nosotros, derivada de orden 5, tendríamos nosotros, sería x elevado a la menos 4 por menos 6 me va a quedar 4 por 6 me queda 24, y tendríamos x a la menos 4 menos 1 me queda la menos 5, y por la regla del exponente negativo me queda aquí 5. Por lo tanto, nosotros tendríamos que la función evaluado en 1 me va a quedar, en este caso, sería 24 sobre 1 elevado a la quinta, y esto es igual, nos quedaría 24, porque 1 a la quinta da 1, 24 entre 1 me quedaría 24. Ahora, y finalmente la derivada de orden 6, tendríamos nosotros, nos quedaría 24, y bueno, tendríamos que bajar el menos 5, nos va a quedar menos, y tendríamos que multiplicar 24 por 5, entonces tendríamos 24 por 5 sería 120, y aquí me quedaría sobre x elevado a la sexta potencia, ¿vale? Y bueno, finalmente aquí tendríamos nosotros que evaluar nuestra respectiva derivada en 1. Y bueno, esto nos quedaría 120 sobre 1 elevado a la sexta, y esto es igual a menos 120. Ok, perfecto. Entonces aquí ya tendríamos esta expresión, ¿vale? Ok, bien, anótenlo por favor. Sé que es un poquito cansado, sin embargo, no está tan difícil, nada más es como pelearnos un ratito con las derivadas, ¿vale? Ok. Voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario.
Ok, bueno, fíjense bien. Tendríamos nosotros lo siguiente. Déjenme duplicar diapositiva. Y bueno, déjenme aquí, voy a quitar esta parte. Y voy a poner solamente los respectivos resultados de la función evaluado. Aquí me quedaría nada más 0. Aquí en la primera derivada nada más me queda 1. Aquí está. En la segunda derivada nos queda menos 1. La tercera derivada me quedaría 2. La cuarta derivada evaluada en 1 me quedaría menos 6. Quinta derivada me quedaría en este caso solamente 24. ¿Okay? Tendríamos aquí y ya mi sexta derivada me quedaría menos 120. Entonces, ojo acá porque nuestro polinomio de Taylor nos quedaría de la siguiente forma. Ok, fíjense bien. Aquí tenemos la expresión ya en forma general, pero pues evidentemente me están pidiendo el de grado 6. Entonces, el polinomio de grado 6, aclaro aquí, esto va a ser una aproximación, no es como tal, el resultado es una aproximación de la función logaritmo natural de x. Entonces, esto nos va a quedar igual a la suma de ¿quién? Bueno, aquí sería hasta 6 de esta expresión. Entonces, ojo acá, tendríamos nosotros lo siguiente. Ojo, acá está en 1, evaluado en 1, y aquí sería x menos 1. Lo hemos puesto desde esa perspectiva y ahorita lo vamos a desarrollar, quedando entonces de la siguiente forma. A ver, déjenme aquí, voy a colocarlo en otra tonalidad. Y bueno, nos quedaría de la siguiente manera. Tendríamos nosotros igual. Sería, el primer caso sería la derivada de orden 0, sería f de orden 0, ¿de quién? Evaluado en 1 sobre 0 factorial por, me quedaría x menos 1 elevado a la 0 potencia. Más tendríamos nosotros la derivada de orden 1 evaluado en 1 sobre 1 factorial por x menos 1 elevado a la 1. Más tendríamos en este caso derivada de orden 2 sobre 2 factorial por x menos 1 elevado al cuadrado. Siguiente nos quedaría de, a ver, de esta forma, a ver, déjenme llevarlo un poquito para acá. Tendríamos nosotros más, bueno, aquí sería más. Pongo más aproximado. Y tendríamos, sería más, sería fracción, sería f de orden 3 evaluado en 1 sobre 3 factorial. Y aquí me quedaría x menos 1 elevado al cubo. Más me quedaría, en este caso, derivada de orden 4 sobre 4 factorial por x menos 1 elevado a la cuarta potencia. Más tendríamos nosotros derivada de orden 5 sobre 5 factorial por x menos 1 elevado a la quinta potencia. Más tendríamos nosotros, que sería la derivada de orden 6 sobre 6 factorial entre, bueno, me quedaría aquí por x menos 1 elevado a la sexta potencia. Y este sería justamente mi respectivo desarrollo, pero me falta sustituir los coeficientes que tengo relacionados justamente a la situación de la derivada en orden 0, derivada de orden 1, etcétera. Entonces, por favor, anótenlo hasta aquí para que podamos continuar. Reitero, cualquier duda que tengan, con toda confianza, díganmelo.
Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, perfecto. Bueno, fíjense bien. Reitero, si alguien necesita tiempo, dígame. No tengo problema en darle un poquito más de espacio para que puedan ir anotando sus procedimientos. Ok, bueno, fíjense bien. Déjenme borrar esta parte. También ya la situación aquí del polinomio de Taylor. Y ojo, bueno, pues aquí tendríamos, en este caso, sería para la derivada de orden cero, me quedaría aquí, sería cero. Ujú. Derivada de orden uno, me quedaría uno. Ujú. Aquí está, x menos 1 elevado a la uno. Derivada de orden 2, me quedaría en este caso menos uno. Ujú. Más tendríamos aquí nosotros la derivada de orden 3, tendríamos que aquí va a ser 2. Ahí está. Derivada de orden 4 tendríamos nosotros que va a ser menos 6. Siguiente tendríamos nosotros derivada de orden 5, nos quedó 24. Y finalmente tendríamos nosotros derivada de orden 6, nos quedaría menos 120. Ok, de tal manera que nuestra aproximación, por decirlo así, nos quedaría de la siguiente forma. Tendríamos nosotros, sería en este caso, 0, bueno, en que se divide entre 0 es 0, x menos 1 elevado a la 0 es 1, pero aquí me quedaría 0, esto ya no existe. Entonces aquí nada más me quedaría x menos 1. Aquí me quedaría menos 1 medio. ¿De quién? De x menos 1 al cuadrado. Siguiente tendríamos nosotros para el de 3, me quedaría más 2 tercios, pero me quedaría más 2, no es tercios, es 3 factorial, pero esto me queda 6 por x menos 1 elevado al cubo. Siguiente me quedaría menos 6 entre y 4 factorial nos quedaría de la siguiente manera. 4 factorial tendríamos nosotros que sería 24 y tendríamos aquí x menos 1 elevado a la cuarta potencia. Bien, déjenme ponerle aquí el signo de más y vamos a continuar acá. Tendríamos nosotros, sería más. Sería, en este caso, tendríamos nosotros 6 sobre 24, ese fue el de la cuarta potencia. El otro me quedaría 24 entre, y nos quedaría 5 factorial. 5 factorial sabemos que va a ser 120, aquí tendríamos 120 por, sería x menos 5 elevado a la quinta potencia, menos me quedaría aquí 120 entre 6 factorial, pero 6 factorial nos quedaría en este caso 720 por x menos 1 elevado a la sexta potencia. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a qué fue lo que se hizo? ¿Seguros que vamos bien, muchachos? Ok, perfecto. Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar.
Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Muy bien, muchachos. Entonces, en este caso, reitero, déjenme ya borrar las respectivas derivadas. Sí es un trabajo muy, muy engorroso, sin embargo, no es tan complicado. Entonces, déjenme aquí borrar esta parte y esto lo voy a llevar un poquito hacia arriba, pero ahorita lo voy a ir eliminando. Entonces, por ejemplo, en el primer caso, nosotros tendríamos, y lo voy a poner en otra tonalidad a propósito, sería, en este caso, sería x menos 1. Sería igual a x menos 1. En el otro me quedaría menos un medio. Sería en este caso de x menos 1 elevado al cuadrado, más 2 sextos, me quedaría un tercio. ¿De quién? De x menos 1 elevado al cubo, menos tendríamos nosotros 6 sobre 24, le podemos sacar sexta parte, me va a quedar un cuarto. Tendríamos aquí un cuarto de quién? De x menos 1 elevado a la cuarta potencia, más tendríamos 24 sobre 120. 24 sobre 120 me queda un quinto, me quedaría un quinto de quién? De x menos 5 elevado a la quinta potencia. ¿Por qué le puse aquí menos 5 si este es 1? A ver, déjenme ponerlo aquí. Sí, nada, fue este que le puse. No sé por qué. Sí, fue el único. Ok. Sería x menos 1 elevado a la quinta, menos, y tendríamos nosotros 120 sobre 720. Esto me queda un sexto, me quedaría un sexto de quién, pues tendríamos nosotros de x menos 1 elevado a la sexta potencia. Y ese sería nuestro respectivo polinomio. Déjenme borrar esta parte porque ya no la necesito, justamente porque eso ya lo había hecho en la diapositiva anterior. Entonces, este sería mi polinomio de Taylor de grado 6 alrededor del 1 para tratar de aproximar la función logaritmo natural de x. Ok, perfecto. Noten que aquí, por ejemplo, si nosotros hubiéramos elegido, vamos a suponer, la serie de McLaurin no es válida aquí. ¿Por qué? Porque no existirían los valores, dado que de dónde a dónde se tiene que hacer, bueno, pues no importa aquí el orden de la derivada, pero sí importa el valor donde se sustituya. Y el sustituirlo en cero ni siquiera está definida ni la función ni las derivadas. Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar. Bien, voy a ir a GeoGebra porque la otra parte o la última que me está solicitando es justamente que yo tengo que graficar. Entonces, ojo aquí. Fíjense bien, voy a dejar de presentar y déjenme poner mi archivo en GeoGebra. Bueno, déjenme aquí quitar esta parte. No lo voy a guardar. Y bueno, en este caso vamos a tener aquí f de x es igual al logaritmo natural de x. Ahí está nuestra respectiva función. Y bueno, recuerden, vamos aquí a asociarle el polinomio de Taylor, la función f. El valor de x lo hicimos en 1 y el orden fue de 6. Entonces, noten cómo aquí ya me está quedando. Esa sería como mi expresión. A ver, déjenme aquí. Vean, nos queda lo mismo, nada más que, bueno, no está simplificado como nosotros lo hicimos, pero noten cómo sí está coincidiendo, salvo en esa parte. Pero reitero, si nosotros tuviéramos aquí de pronto de orden
12, vean cómo ya se va como estructurando. Vean, aquí de pronto quizás esta parte no es muy clara, pero a ver, con 120, tampoco. A ver. Bien, entonces así es como nos queda para orden de 120. Se trabó esta parte. A ver. Ok, se trabó, espérame un momento. Ok, a ver, entonces teníamos f de x es igual al logaritmo natural de x. Ahí está mi función. Y les decía, tendríamos aquí polinomio de Taylor. Tendríamos aquí la función f alrededor de 1 y de orden 6. Y les decía que aquí, bueno, pues, si bien estábamos aproximándolo, pero no es la mejor aproximación. Reitero, esto lo único que se refiere es justo a la parte de las aproximaciones. Entonces, fíjense bien, déjenme nada más colocar el nombre. Aquí sería f de x es igual al logaritmo natural de x. Y en el otro, como es muy largo el nombre, lo voy a poner nada más como polinomio de grado 6 de x. Ahí está. Y bueno, en este caso, déjenme nada más, voy a colocar en este color, sería en color rojo, y este sería en color verde. Muy bien, y ahí está la gráfica o bien el valor aproximado. Ok, perfecto. Muy bien. Vamos entonces aquí, voy a dejar de presentar y voy a colocar mi valor en las diapositivas originales. Ok, tendríamos nosotros esta expresión. Ok, aquí lo dejamos y ya queda, bueno, ponemos en medio. Y ahí está la aproximación del polinomio de grado 6 con respecto al logaritmo. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a este ejercicio? ¿Vamos todos bien? Sí, profesor, vamos. Bueno, en lo personal voy bien. Perfecto. Muy bien, anótenlo por favor para que podamos continuar y ahora vamos a ir a otro ejemplo. Ok, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, bueno. Fíjense bien, una de las primeras, de hecho, las aplicaciones que tenemos es mediante aproximar ciertas funciones. E inclusive el mismo Taylor en su trabajo que presentó lo hace con algunas funciones de tipo tangente elevado a la -1, pensemos el arcoseno, el 1 sobre el logaritmo, entonces hace muchas aproximaciones con respecto a funciones. Pero por eso les decía, no solamente Taylor, sino también Maclaurin hicieron más aplicaciones. Y para ello vamos a ver una de ellas, que sería aproximar mediante un polinomio de Taylor. Tendríamos nosotros de orden 3, centrado en 1, el siguiente valor.
Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tendríamos, déjenlo, pongo aquí con forma de ecuación. Sería insertar, le voy a poner aquí exponencial elevado a la menos 0.4. O sea, tenemos que aproximar esa expresión mediante un polinomio de Taylor. Bueno, ¿qué es lo que hacemos primero? Lo primero es crear la función asociada, que va a ser la f de x es e elevado a la menos x. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un menos. Esta sería mi función. Entonces nos pide el polinomio de Taylor de orden 3 y va a ser evaluado en 1. Entonces, primero vamos a tener que hacer las 3 derivadas. Entonces, en principio, por ejemplo, f de 0, bueno, f de x es e elevado a la menos x. Y si nosotros, por ejemplo, evaluamos en el punto 1, perdón, nos quedaría e elevado, no es en 0, es en 1, e elevado a la menos 1. Así lo vamos a poner y esto sería igual, ok, tendríamos nosotros igual a 1 entre e. Ok, perfecto. Así lo vamos a colocar. Siguiente, tendríamos que obtener la primera derivada. Aclaro, la primera derivada sería, en este caso, sería derivada de orden 1, me quedaría menos e elevado a la menos x, porque recuerden que la derivada de la exponencial es ella misma y nada más colocamos por la derivada de su argumento. Y la primera derivada evaluada en 1 me quedaría, en este caso, menos, me quedará e elevado a la menos 1 y nos quedaría en este caso igual a menos fracción sería 1 sobre e. Ok, perfecto. Entonces aquí tendríamos 1 sobre e. Muy bien, derivada de orden 2. Entonces, derivada de orden 2 tendríamos nosotros lo siguiente. Sería orden 2. Sería en este caso, va a ser otra vez e a la menos x. Y si nosotros, por ejemplo, evaluamos esa función, nos va a quedar, en este caso, tendríamos nosotros evaluado en 1, me quedaría nada más como e elevado a la menos 1. Y esto es igual a 1 entre, y nos quedaría la e. ¿Sale? Ok, y finalmente tendríamos que la derivada de orden 3, tendríamos nosotros derivada de orden 3, sería con negativo. Y bueno, evidentemente, pues aquí nos quedaría que la derivada de orden 3 evaluado en 1 me quedaría menos e elevado a la menos 1 y me queda menos 1 sobre e. Y ya tendríamos los valores de los respectivos coeficientes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a ir a nuestro polinomio de Taylor, y nos quedaría de la siguiente forma. A ver, déjame ponerlo así. Ok, ahí está nuestro polinomio de Taylor y aclaro, tendríamos aquí que e a la menos x, e elevado a la menos x, se transforma como el polinomio de grado 3, y aquí tendríamos, sería en este caso, hasta 3, la función va evaluado en 1, sí, tendríamos aquí, y esto nos quedaría x menos 1 elevado a la késima potencia. Entonces, si nosotros desarrollamos esta expresión, nos quedaría de la siguiente forma. Tendríamos nosotros, déjenme ponerlo en color verde. No da mucho contraste. Ok, este color azul nos quedaría igual. Tendríamos, sería f, la función en derivada 0 de 1, sobre 0 factorial por, sería x menos 1 elevado a la 0. Sería después más, tendríamos la derivada de orden 1 sobre 1 factorial por x menos 1 elevado a la 1. Tendríamos aquí más y tendríamos ahora lo siguiente. Sería en este caso, sería más, sería fracción y tendríamos f de orden, sería en este caso de orden 2, evaluado en 1, ¿de quién? Sería 2 factorial por x menos 1 elevado al cuadrado. Más tendríamos nosotros
sería f de orden 3 en 1 sobre 3 factorial por x menos 1 elevado al cubo, ¿vale? Anótenlo por favor y ahorita vamos a ver cómo sustituimos nuestros respectivos coeficientes, ¿vale? Bien, reitero, cualquier duda que tengan, con toda confianza pregunten. Ok, perfecto. Voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Reitero, si necesitan tiempo, pídanlo, no hay ningún problema. Ok, perfecto. Continuamos entonces. Y nos quedaría de la siguiente manera. Déjenme aquí, voy a tener que quitar esta parte. Y tendríamos nosotros, o sea, la f de 1 me quedaría así, 1 sobre m. Aquí tendríamos esta expresión. Menos 1 sobre m. Aquí me quedaría 1 sobre e. Y en el otro tendríamos esta expresión. Muy bien, entonces aquí nosotros podríamos afirmar que esto se acerca a, tendríamos nosotros, sería fracción, derivada de orden 0 me quedaría 1 sobre e, entre me quedaría aquí 0 factorial que es 1 por 1, porque todo número elevado a la 0 potencia da 1, más me quedaría, bueno, sería menos, tendríamos fracción, sería 1 entre e, y nos quedaría aquí sobre 1 factorial que me queda 1 por me quedaría x menos 1. Siguiente me quedaría más, tendríamos fracción, sería 1 entre m, sobre me quedaría 2 factorial que es 2 por me quedaría x menos 1 elevado al cuadrado. Y bueno, evidentemente nosotros tendríamos aquí la expresión, sería después, en este caso, sería menos, sería fracción, y me quedaría 1 entre e sobre el 3 factorial que sería 6, por tendríamos x menos 1 elevado al cubo. Y esto nos quedaría aproximadamente, bueno, déjenme ponerlo aquí, en esta tonalidad, y me quedaría, ok, sería igual, tendríamos 1 sobre e, menos me quedaría 1 sobre e por x menos 1. Siguiente me queda más, me quedaría 1 sobre 2e por x menos 1 elevado al cuadrado, menos sería 1 entre e por x menos 1 elevado al cubo. Muy bien. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? ¿No? Profesor, Dígame. ¿no es 6E? Ok, es cierto. Aquí está 6e. Gracias. Ah. Muy bien. Y bueno, aquí no me va a dar el tiempo, pero nada más voy a factorizar aquí 1 sobre e. Me quedaría 1 sobre e multiplicado por, me queda 1 menos, sería x menos 1. X menos 1, me quedaría más 1 medio, sería aquí de x menos 1 elevado al cuadrado, y me quedaría menos 1 sexto, ¿de quién? De x menos 1 elevado al cubo. Y aclaro, no he terminado porque me falta hacer otra cosa, que es justamente calcular e elevado a la menos 0.4. Sin embargo, eso es algo que vamos a ver el día de mañana. Y mañana, bueno, también vamos a ver otras aproximaciones con respecto a calcular el coseno de algún ángulo, calcular algún límite y resolver una integral. De mi parte es todo por el día de hoy. Cuídense mucho y nos vemos mañana en nuestra clase final. Que pasen bonito día.
Gracias, profesora. Hasta mañana. Hasta mañana, Nancy. Hasta mañana. mañana, Ana. profesor. Hasta mañana, Desiree. Hasta luego, David. Hasta mañana, Iván. Profesor, Dígame, Saúl. ¿le puedo hacer 2 preguntas? Dígame. La primera era, le quería preguntar acerca de lo del proyecto final. Ese día, ¿cuándo se va a entregar este proyecto, profesor? La próxima semana, yo espero a más tardar el miércoles. Pero, una pregunta, en el proyecto que debemos de entregar, es que ese sí no lo entendí bien. O sea, No se que preocupe, como mañana proyecto- lo voy a comentar. Ah, bueno. No, no se Y la preocupe. otra pregunta es, por ejemplo, ¿el miércoles vamos a tener todavía clases? No, las clases terminan este viernes y ya nada más los acorde a las fechas que les voy a dar. Primero sería nada más que entreguen su examen y yo les daría calificación en la próxima semana, ya la final. Y Ajá. bueno, la misma semana que viene empezaría a hacer las recuperaciones. Y más o menos no me podría decir cuándo empieza la recuperación, profesor. Yo supongo que el mismo miércoles, o sea, sería miércoles, jueves y viernes. Es que lo que pasa, el miércoles tengo un examen de 10 de la mañana a 12 a mediodía, pues. Entonces, por eso, es de cálculo diferencial el último examen. Entonces, por eso, yo quería como, bueno, reponer lo que sería el primer examen, que tuve baja calificación. Entonces, por eso le quería preguntar acerca de cuándo empezaban las ¿Lleva a la par cálculo diferencial? recuperaciones. Sí, la llevo no, a la misma hora no, pero como el profesor, se supone que era portafolio, lo que debíamos de entregar como usted, pero el problema es que el profesor lo cambió y el portafolio para él va a ser un examen que va a ser el miércoles, ese miércoles. Okay. Entonces tengo que hacer ese examen final para que me dé calificación el profesor. Entonces, por eso quería ver qué días empezar la recuperación, más que nada por lo del primer examen, que es lo que me interesa hacer el primer examen. Sí, no se preocupe, si no lo podemos pasar para el día jueves. Ah, bueno, si se pudiera, por favor, profesor. Ok, si Bueno, no, esas mañana nada lo más eran podemos mis dudas. platicar en el grupo. Ah, ok, sí, está bien, profesor, sí. Bueno, gracias, profesor, hasta mañana. Hasta mañana, bonito día.